Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Los Otros del 36. Hoy traemos a un personaje que está profundamente mitificado sobre todo por el feminismo, en todas sus vertientes, por el feminismo más radical, por el feminismo más moderado. Todas las mujeres siempre traen a la palestra el nombre de Clara Campoamor, como la máxima exponente de la traída del voto femenino, de la aprobación del voto femenino durante la Segunda República Española. Como todos los mitos, todo lo que hizo parece que fue bueno y todo el mundo quiere apuntarse al carro de Clara Campoamor. Hoy veremos que, como todos los seres humanos, pues tuvo sus luces y sus sombras, sus claros y sus oscuros, y que reivindicar para un grupo político específico de hoy día el nombre de Clara Campoamor, pues no deja de ser una especie de maniqueo de la realidad, ¿no? Porque francamente Clara Campoamor fue una mujer republicana, no fue una mujer ni de izquierdas ni de derechas, se situaba en el centro político y durante el transcurso de la guerra civil se posicionó, como mucha gente en España, como esa tercera vía que no estaba a favor ni de unos ni de otros y quiso ser asesinada o pudo ser asesinada por cualquiera de los dos bandos. Clara Campoamor tuvo un origen humilde, al contrario que Margarita Nelken o que Victoria Kent, que fueron sus dos rivales dentro de las Cortes Españolas en 1931. Victoria Kent además fue su rival directa en aquel famoso debate que tienen ustedes en la serie hacia la Guerra Civil, que tuvo lugar en el mes de octubre de 1931 y cuyo objetivo fundamental era tratar de aprobar el artículo relacionado con la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de ejercer el derecho al voto. Aquel memorable rifirrafe dialéctico y político entre las dos mujeres, Clara Campoamor, representante del Partido Republicano Radical, el que lideraba Alejandro Lerroux, y Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socialista, cuyo líder era Marcelino Domingo, ha pasado a la historia como que un partido tenía la postura de que había que votar, de que las mujeres tenían que ejercer su derecho al voto, y el otro, la parte de la izquierda, pues negaba de ese derecho porque decía que las mujeres iban a votar lo que les dijeran los curas, ¿no? La realidad, Clara Campoamor, a pesar de ser representante del Partido Republicano Radical, consiguió que se aprobara aquel famoso artículo, pero sufrió el rechazo de muchos de sus compañeros de partido y también de muchos de la izquierda. El Partido Socialista Obrero Español dio como afirmativo el voto, pero como 40 o 50 diputados se ausentaron para no tener que ejercerlo. Uno de ellos fue Indalecio Prieto, por ejemplo. También Manuel Azaña evitó votar aquel día. Pero antes de llegar a 1931, la vida de Clara Campoamor no fue fácil, no fue sencilla. Es una vida autodidacta, una vida de construcción de sí misma, donde no tuvo la ayuda que pudieron tener sus dos compañeras que venían de familias mucho más acomodadas. Clara Campoamor nació el 12 de febrero de 1888 en Madrid, en el barrio de Maravillas. Su padre era Manuel Campoamor Martínez, un empleado del periódico La Correspondencia de España, un periódico típico de la Restauración manejado por los partidos dinásticos y que tenía su reflejo, su similitud por la parte militar en la correspondencia militar. Su madre era Pilar Rodríguez Martínez, que era costurera, así que su nombre real no era Clara, porque realmente, a pesar de que en el registro civil aparece con ese nombre, como Clara, ella tenía una hermana, 3 años mayor, que también se llamaba Clara. Luego, unas semanas después, fue bautizada como Carmen Eulalia, y este nombre es el que aparecería, y el que aparece en algunos de los documentos, Carmen Eulalia Campoamor. Su hermana, la que tenía el mismo nombre que ella, murió tan solo un año después, el 26 de abril de 1889. Nos podemos imaginar a una Clara Campoamor a finales del siglo XIX, en ese periodo en el que España entra en la guerra de Cuba en 1895, en esa guerra de la independencia cubana, donde cada vez se van mandando más tropas a Cuba. Clara es una niña, en 1898 justo entra a Estados Unidos ya en la guerra, en el mes de mayo, junio de 1898, la derrota se pone sobre la mesa,
en agosto prácticamente la guerra estaría finalizada, y en el mes de julio, apenas unas semanas antes de que la guerra acabara, muere el padre de Clara, dejando 4 hijos. Carmen, que evidentemente era Clara Campoamor, que en este momento todavía obedece al nombre de Carmen Eulalia, Ignacio, Juan Manuel y Felisa. Luego Clara queda como la hermana mayor de estos 4. La muerte del padre evidentemente reduce los ingresos que recibía la familia. Si Clara era la mayor, estamos hablando de una niña de 10 años, pues imagínense cómo sería el resto, ¿no? O sea, la madre queda viuda con 4 retoños y Clara va a tener que dejar de estudiar y ayudará a su madre como modistilla. Las costureras jóvenes, pues que se dedicaban directamente, eran una especie de auxiliares de las costureras mayores y se les llamaban modistillas. Clara Campoamor, a medida que van pasando los años y va haciéndose ya una mujer, va a empezar a trabajar como dependienta de un comercio. Al mismo tiempo, cuando ella tan solo tenía 20 años, en la Cámara de los Comunes se había aprobado por primera vez el voto femenino, aunque con ciertas limitaciones. En 1908, en el Congreso de los Diputados en España, se va a dar la primera discusión sobre el voto de la mujer, donde se propone que puedan votar en las elecciones municipales las que sean mayores de edad, emancipadas y cabezas de familia. Siempre que una mujer estaba casada, y eso lo veremos en el transcurso de este vídeo, no podía ejercer derecho al voto. Parece que su marido era el que iba a representar a la familia, pero si estaban emancipadas, viudas, solteras y además eran profesionales, eran trabajadoras, van a poderlo ejercer a partir de 1924 durante la dictadura de Primo de Rivera. Al menos estará en la ley, nunca lo llegarían a practicar porque no hubo evidentemente procesos electorales durante la dictadura en los 6 años desde 1924, que es cuando se aprobó, hasta 1930. Pero como digo, en 1908 va a defender el voto femenino Pi y Arzuaga. Pi y Arzuaga era el hijo de Pi y Margall, el famoso Francisco Pi y Margall, que había sido presidente de la Primera República, uno de los 4 presidentes en el efímero año que había durado aquel primer intento que había vivido a España entre federalistas, unionistas, después el conflicto cantonal, también la Tercera Guerra Carlista, que fue pues un desastre al fin y al cabo, ¿no? No llegó a año y medio y supuso para España una gran crisis que dejó a los federalistas en muy mal lugar, y de hecho prácticamente cambiaría el nombre, por lo menos en Cataluña, por regionalistas, porque quedó con muy mala prensa. Aún así, el Partido Republicano Federal siguió existiendo, sobre todo en Cataluña, y el hijo de Pi y Margall, que era el presidente del Partido Republicano Federal, va a heredar, entre comillas, por supuesto, la presidencia de su padre. El Partido Republicano Federal formaría parte de Solidaridad Catalana, aquella agrupación política que se organizó después de los famosos hechos del Cucut y de la aprobación de la ley de jurisdicciones que permitía a los foros de Marina y de la Armada y del Ejército, o a los foros de Marina y de Guerra, a los juzgados militares y a los jueces militares a juzgar aquellos delitos contra los ejércitos. Estamos hablando, por supuesto, de los artículos en prensa que criticaban abiertamente al ejército. Esto era juzgado directamente por los juzgados militares, y esto es lo que hace que se organice Solidaridad Catalana. Bueno, pues un miembro de Solidaridad Catalana, donde militaban carlistas, regionalistas, federalistas, hasta el propio Francesc Macià, un teniente coronel del ejército, que entran en el Congreso, entran en las Cortes, mejor dicho, en 1907 con mucha fuerza, con 40 diputados de los 44 posibles de Cataluña, porque casi todas las fuerzas catalanas van a entrar en la coalición, con la excepción nada más de los partidos dinásticos, del Partido Liberal Conservador y del Partido Liberal. Como digo, este Pi y Arzuaga va a proponer que las mujeres puedan votar, pero se va a rechazar su proposición. En 1909, Clara Campoamor va a conseguir una plaza en el Cuerpo Auxiliar de Telégrafos, una plaza que no precisaba de una formación académica muy elevada, porque en este momento Clara Campoamor ni siquiera ha hecho el bachillerato. Recuerden que dejó de estudiar con tan solo 10 años. En 1910, una orden promovida por el conde de Romanones va a permitir que las mujeres de forma oficial puedan acceder a cualquier tipo
de enseñanza que sea impartida por el Estado, lo que quiere decir que por fin van a poder acceder a la universidad, aunque ya algunas lo habían hecho, por ejemplo Concepción Arenal, pero que había tenido que estudiar haciéndose pasar por un hombre, por lo menos en los primeros años. Bien, pues aunque no estaba escrito que no podían asistir, sí que de esta forma refrenda el hecho de que las mujeres, que en estos momentos no eran absoluto normal, puedan ir a la universidad. Estamos hablando ya de 1910, concretamente del mes de marzo. Clara Campoamor va a hacer efectiva la plaza que había conseguido y en el verano de 1910 va a empezar a trabajar oficialmente en telégrafos. Y va a empezar en Zaragoza. Siendo funcionaria de telégrafos va a tener que moverse constantemente de unas ciudades a otras, lo que le va a permitir, y por supuesto le va a proporcionar, pues una experiencia vital que luego va a ser muy importante a lo largo de toda su trayectoria. El que viaja, pues adquiere siempre muchos más conocimientos que el que se mantiene quieto en el mismo sitio, ¿no? El 30 de marzo de 1911 vemos a Clara Campoamor en el escalafón de auxiliares femeninos del cuerpo de telégrafos y ella aparece con el número 22 del escalafón de estos auxiliares femeninos de segunda clase. Cobraba 1.250 pesetas al año. En septiembre de 1911 la van a destinar desde Zaragoza a San Sebastián y por fin en 1913 se convocaron unas plazas de profesorado de mecanografía y taquigrafía en las escuelas de adultos. Clara se va a presentar y obtiene el número 3. Así que el 22 de enero pide como destino Madrid y va a tomar posesión el 3 de marzo. Pasa a ser, antes incluso de empezar el bachillerato, con la formación que había adquirido trabajando en telégrafos, claro, evidentemente la taquigrafía y la mecanografía pues eran muy importantes para un auxiliar. Bueno, pues con esa formación que había adquirido en esos 3 o 4 años en los que había trabajado como funcionaria, consigue una plaza para poder dar clases de mecanografía y taquigrafía en una escuela de adultos. Ya en Madrid, en su ciudad de origen, se va a vincular al Ateneo de Madrid en 1916 y va a hacer algo que era muy habitual en los funcionarios de esta época, que era tener 2 trabajos, uno por la mañana, pues en este caso dando clase en la escuela de adultos, y por la tarde como secretaria en el diario La Tribuna, aprovechando esos conocimientos y esa destreza de mecanografía que había obtenido como telegrafista. A raíz de la huelga de 1919, la famosa huelga de la canadiense y todas sus derivadas, porque la huelga de la canadiense fundamentalmente paralizó Barcelona, pero tuvo varias derivadas en muchos sitios, también llegó por supuesto a Madrid, pues Clara va a perder su trabajo en el diario La Tribuna, pero con sus compañeras van a crear un periódico nuevo, que no tendría una larga vida precisamente. En el mes de mayo de 1920 le van a presentar a Paulina Luisi, una activista feminista uruguaya que tenía muchísima fama entre las mujeres españolas que trataban de reivindicar este feminismo incipiente que estaba surgiendo a caballo de los estertores de la Restauración, ¿no? En ese mismo año empieza a publicar sus primeros artículos en prensa. Tengan en cuenta que Clara Campoamor era una mujer que había estudiado hasta los 10 años. Después había empezado a trabajar como telegrafista. En su trabajo aprendió mecanografía y taquigrafía. Posteriormente también entró a trabajar en un periódico y en 1920 se atreve ya incluso a publicar artículos. Uno de ellos pues tendría eco en la revista Mundo Gráfico, que era una revista de mucha tirada, aunque no lo publicó allí, lo publicó en la revista Hoy. En 1921 consigue una plaza de auxiliar de mecanógrafa en el Servicio de Construcciones Civiles, que dependía del Ministerio de Instrucción Pública. El Ministerio de Instrucción Pública es el Ministerio de Educación de hoy día. Bueno, pues este Servicio de Construcciones Civiles, ella estaba ligada, por supuesto, al Ministerio por su condición de profesora, entre comillas. Bueno, pues esto sería una especie de ascenso, ¿no? Sin embargo, fíjense, es auxiliar de mecanografía. Ese mismo año se elegía secretaria cuarta de la recién creada sección de pedagogía del Ateneo de Madrid. En el Ateneo llevaba ya desde 1916. El Ateneo era un lugar de tertulia, un lugar donde se reunían los intelectuales, un lugar donde un lugar donde estaba Manuel Azaña, donde estaba Miguel de Unamuno, López de Ayala, donde estaba Gregorio Marañón, donde estaba la flor y nata de la intelectualidad madrileña, lo que se llamó la inteligencia. Todos estos intelectuales van a dejar
una impronta en Clara Campoamor y recordará al Ateneo durante toda su vida, siempre en los momentos ya de su vejez, cuando echaba de menos España, decía que cambiaría todo por una tertulia en el Ateneo, ¿no? O sea, que debía disfrutar aquellas tardes de café con todos aquellos intelectuales, aprendiendo y bebiendo de todos ellos de forma totalmente autodidacta, porque como ven, no tenía formación académica alguna hasta este momento. Por fin, en 1922, en el mes de abril, cuando ya contaba con 34 años casi, se va a matricular de 20 asignaturas de las 30 que constaba entonces el bachillerato. Y lo va a hacer en el Instituto Cisneros, en Madrid, y va a conseguir aprobar en el mes de junio, o sea, tan solo 2 meses después, 19 de las 20. Luego, en septiembre, se presentará al resto de las asignaturas y conseguirá aprobar el bachillerato, lo que nos da una muestra de la capacidad que tenía esta mujer para poder superar algo tan complicado como el bachillerato, que daba acceso directo entonces a los estudios universitarios. Prácticamente se sacó el bachillerato en 5 o 6 meses. Entendemos que ya lo llevaría preparado cuando consiguió matricularse. Poco tiempo después iba a iniciar sus estudios de Derecho, lo que la convertirían en una de las primeras abogadas en ejercicio en España. Después del desastre anual y de todo lo que estaba pasando en la guerra de África, ya saben que hubo un primer momento de euforia por parte de todo el país que trataba de apoyar a nuestros soldados que estaban desplegados en el RIF, sobre todo en la Comandancia General de Melilla, después de aquella masacre que se llevó la vida de más de 8.000 españoles. Bueno, pues empieza después, en 1922, una campaña para exigir responsabilidades entre los militares y entre la propia realeza, ¿no? En el rey, vamos a decir, al que apuntan directamente todos los partidos republicanos y también el Partido Socialista Obrero Español. Clara Campoamor va a formar parte de este tipo de reivindicaciones, probablemente adquiridas estas ideas en el Ateneo, donde compartía tiempo y tertulia, uno de ellos era, por ejemplo, Manuel Azaña. Bien, pues va a participar en una manifestación exigiendo estas responsabilidades que digo, y va a presidir la delegación femenina del Ateneo junto con Elisa Soriano. Elisa Soriano, a pesar de que era una mujer más joven que ella, era doctora en medicina, y Clara Campoamor va a tener siempre una muy buena relación con ella y le va a tener un profundo respeto, incluso admiración, ¿no? A pesar de que, como digo, era menor Elisa Soriano que Clara Campoamor. Como saben, el 13 de septiembre de 1923 hay un golpe de Estado protagonizado por el general Miguel Primo de Rivera, que toma el poder sin que nadie mueva un dedo para evitarlo, en un proceso en el que la Restauración estaba totalmente agonizando. Los gobiernos desde 1917, no hay un gobierno que durara más de 5 o 6 meses, luego era cuestión de tiempo que aquello rompiera por algún sitio. Va a romper por este golpe de Estado de Primo de Rivera, se inicia la dictadura, primero con el directorio militar y después con el directorio civil, y el 20 de febrero de 1924, aunque Primo de Rivera es bastante, en muchos aspectos, incluso con el Partido Socialista Obrero Español, que va a formar parte de las estructuras del régimen, y con la UGT, pues tiene mucha mano izquierda, va a haber 3 aspectos en los que va a ser relativamente duro, ¿no? Y no digo y sin relativamente. Uno es comunistas y anarquistas, en los que se va a ejercer una dura represión por miedo a que suceda lo que ha pasado en Rusia. Otro va a ser sobre todo el catalanismo, que aunque en principio convive con Primo de Rivera porque fue precisamente el fomento de Treball, el fomento del trabajo nacional catalán, con la burguesía catalana, quien aupó a Primo de Rivera y quien le acompañó a la estación en Barcelona para que se dirigiera a Madrid a encabezar el golpe. Bueno, pues empieza a ser muy restrictivo con el tema del uso del catalán de forma oficial, dejándolo prácticamente apartado al ámbito doméstico, ¿no? Y por último, duro hasta llegar casi a lo grotesco con los intelectuales, porque Miguel Primo de Rivera no era precisamente un intelectual, era una persona, era un militar valiente, un militar eficaz, y había demostrado su valor en muchas ocasiones, empezando ya siendo teniente en 1893 durante la guerra de Margallo, donde gana su cruz laureada, pero bueno, pues su formación académica fuera del ámbito de la milicia
no se había desarrollado o no se había actualizado hasta el nivel de estos intelectuales a los que prácticamente odiaba, ¿no? Uno de ellos era Miguel de Unamuno, López de Ayala, Gregorio Marañón, etcétera. También Fernando de los Ríos, que ya militaba en el Partido Socialista Obrero Español, catedrático de la Universidad de Granada. Casi todos ellos van a tener que exiliarse y algunos de ellos incluso serán deportados, por ejemplo en el caso de Unamuno, a Fuerteventura, y allí permanecería muchos años. Todo esto obedecía a las críticas de mofa que hacían los intelectuales, sobre todo al principio de la dictadura, con el general Primo de Rivera, y que se publicaban, ¿no? Este contestaba con unas notas oficiosas que fueron un poco las me reír durante una especie de tweets, de lo que hoy sería Twitter, y aquello que hacía Donald Trump cada vez que escribía un tweet y que se organizaba alguna gorda, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasaba con Miguel Primo de Rivera. El 12 de abril de 1924, Primo de Rivera concede a la mujer el voto, con la excepción de que no podían votar las prostitutas ni las mujeres casadas, y sí que lo podían hacer aquellas que estaban emancipadas, solteras, viudas, trabajadoras, etcétera, etcétera. Luego, como ven, el voto femenino en España de verdad llegó, desde un punto de vista legislativo, en 1924 durante la dictadura de Primo de Rivera, no en la Segunda República. Pero la primera vez que las mujeres ejercieron derecho a votar fue precisamente en 1933, en las elecciones del mes de octubre de 1933. En tan solo 2 años, Clara Campoamor va a obtener el título de licenciada en Derecho, 2 años y medio. Estudios que empezó en Oviedo, que los va a continuar en Murcia y los va a finalizar en Madrid, ya que, bueno, pues sus destinos iban haciéndola mover. Por supuesto, huelga decir que Primo de Rivera, en el año 1924, justo cuando se está aprobando el voto femenino, cierra el Ateneo. El 2 de febrero de 1925, tan solo 2 meses después de finalizar la carrera de Derecho, va a entrar en el Colegio de Abogados de Madrid. Es la segunda abogada madrileña, después de su rival político en el futuro, después de Victoria Kent. Las dos van a aparecer en la prensa, que va a mostrar su simpatía por ellas, porque era algo un poco, en este momento, casi folclórico, ¿no? Que 2 mujeres vistieran la toga y que ejercieran la profesión de la abogacía. Hoy que es tan normal, pues en este momento todo el mundo lo veía como una extrañeza, y bueno, pues salen en varios artículos de prensa, ¿no? Clara Campoamor, de todas formas, no va a dejarse llevar por este halo casi infantil, y lo que va a hacer es que enseguida va a desarrollar una intensa actividad jurídica en el seno de la Academia de Jurisprudencia. Ahí va a pronunciar conferencias sobre la mujer ante el derecho, sobre la investigación de la paternidad. Se va a empezar a especializar en los asuntos de la mujer, ¿no? Algo que la va a marcar durante toda su vida. En 1926 va a protagonizar la defensa de una joven sirvienta que había denunciado a su amante, que era médico y que le había provocado un aborto. Luego coge por los cuernos temas muy polémicos en este momento en España. Estamos hablando todavía durante los tiempos de la dictadura, además, aunque hemos empezado ya con el Directorio Civil, bueno, pues seguía habiendo cierta censura de prensa. Clara va a estar participando en congresos internacionales de protección de la infancia, va a estar participando en la Academia de Jurisprudencia en debates, en conferencias, etcétera. O sea, va a tener una actividad muy pronunciada. Se vuelve a abrir el Ateneo de Madrid en 1926 y se le ofrece a Clara Campoamor que forme parte del gobierno del Ateneo, de la directiva del Ateneo, pero Clara se va a negar, va a rechazar el nombramiento. Estamos hablando de 1926. En 1927, sin embargo, en el Ateneo de Barcelona, la vamos a ver de nuevo dando una serie de conferencias por invitación de Acción Femenina, ¿no?, de la organización ateneísta barcelonesa. Empieza a tener cierta ligazón con feministas socialistas y con ellas se va a unir para hacer una protesta contra el artículo 438 del Código Penal, que estaba vigente en este momento y que limitaba a la pena de destierro al marido que, sorprendiendo a su mujer en flagrante adulterio, acabara con la vida de ésta o del amante. O sea, que si tú, estando casado, descubrías a tu esposa en el hecho conyugal con otro señor, bueno, pues la podías disparar y simplemente serías condenado como máxima pena al destierro. Luego, no, a pesar de que estamos en un momento en el que existía la pena de muerte en España, ¿no? Evidentemente este artículo era muy lesivo desde el punto de vista actual, ¿no? Y bueno, pues como digo,
Hay varias mujeres feministas socialistas, una de ellas sería Matilde Huici y otra, por supuesto, nuestra protagonista, Clara Campoamor. En 1927 se le va a conceder el premio extraordinario anual de la Academia de Jurisprudencia, que llevaba como accesorio la cruz de Alfonso XIII. Pero Clara Campoamor va a rechazar la cruz en un manifiesto comportamiento republicano y antimonárquico. Como hemos visto en 2 ocasiones, ha rechazado la gracia de la dictadura, ¿no? Por fin, en 1929, en el mes de noviembre, se va a reunir en París en la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, y Clara va a fundar una ramificación de esta en España. Luego, como vemos, está liderando los movimientos feministas españoles, movimientos feministas, por otra parte, que no tienen nada que ver y no podemos confundir con muchos de los movimientos feministas que hay hoy día, ¿no? Fíjense, Clara Campoamor en 1922 estaba estudiando bachillerato. En 1928, 6 años después, es elegida académica profesor de la Academia de Jurisprudencia. Ingresa en la Real Sociedad Económica Maritense de Amigos del País. Participa en el Congreso Internacional de Protección de la Infancia en París, porque Clara Campoamor aprende a hablar francés, para que nos demos cuenta cómo esta mujer de procedencia humilde pues había seguido haciéndose a sí misma de forma constante, siendo muy prolífica, y como ven, está, además de ser de estar concentrada en su carrera, pues es muy activista en favor de la mujer. En 1929 asume la presidencia de la Juventud Universitaria Femenina, que había creado María de Maeztu, y que es el origen de la Asociación Española de Mujeres Universitarias. La vemos otra vez dando conferencias durante todo el año 1929, en colegios de abogados, da una conferencia en Ceuta sobre la mujer en el nuevo Código Penal, todo relacionado, por supuesto, con el mundo jurídico. Es una de las delegadas permanentes entre los representantes españoles del Congreso de la Unión Internacional Pro Sociedad de Naciones, que se celebra en Madrid. Estamos hablando ya de 1929, la dictadura de Primo de Rivera está empezando a llegar a su fin. Sigue participando en congresos, dando conferencias de forma muy activa, y tras la dimisión de Primo de Rivera, que se marcha a París en febrero de 1930, es nombrada secretaria tercera del Ateneo, siendo la primera mujer que es elegida por los socios del Ateneo para ocupar un cargo. El hermano de Clara Campoamor, Eduardo Campoamor, es detenido en la sublevación de Jaca, que tiene lugar el día 12 de diciembre de 1930, concretamente su hermano es detenido el día 15, justo cuando están teniendo lugar los sucesos de Cuatro Vientos. Luego el hermano también estaba implicado con todo el mundo republicano. Unos meses después, en el mes de marzo de 1931, cuando tienen lugar los juicios, recuerden que también en estos juicios van a estar implicados todo el gobierno provisional de la República, con Niceto Alcalá Zamora a la cabeza, salvo aquellos que habían conseguido huir o esconderse, como Manuel Azaña, como Indalecio Prieto, como Marcelino Domingo, que consiguieron librarse, unos porque huyeron a Francia, otros porque se escondieron aquí en Madrid. Bueno, pues el resto, Largo Caballero, Alcalá Zamora, Miguel Maura, etcétera, sí que serían juzgados, Albornoz también, sí que serían juzgados en Madrid. Bueno, pues el hermano de Clara también, le van a pedir 12 años, ella va a defender a su propio hermano. En abril de 31, Clara va a participar en un mitin pro amnistía, amnistía de los presos políticos, lo que ellos entendían que eran presos políticos. Estamos hablando ya del día 6 de abril, apenas una semana antes de que tengan lugar las elecciones municipales del día 12, que traerían el advenimiento de la República. En ese mitin pro amnistía estaba también Miguel de Unamuno, que por supuesto en 1930 había vuelto ya de su retiro espiritual en Fuerteventura, cuando la dictaplanda del general Berenguer permitió de forma aperturista a que todo el mundo, casi todo el mundo, volviera, ¿no? El 14 de abril de 1931, Eibar, Vigo, Barcelona, Madrid declaran la República, y Clara Campoamor se encuentra en este momento en San Sebastián. Y aquí lo vamos a dejar, para hacer un segundo capítulo basado en la Segunda República, en la Guerra Civil y en el posterior exilio de nuestro personaje, de Clara Campoamor, que en realidad, como han visto ustedes, se llamaba Carmen Eulalia Campoamor.
Muchas gracias por darle al me gusta, muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. Gracias.